Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. ¡Lunes! Este no es lunes que te quiero lunes, es lunes nada más. Simplemente lunes. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue de fin de semana? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicó? Estuvo viendo lo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estuvo viendo que tenemos una contingencia ambiental. Tenemos una contingencia ambiental y nadie hace nada. Primero salió con 160 puntos, ahorita estamos en 103 y hasta las 15 horas darán a conocer si continúa esta precontingencia ambiental. Pero si usted va a Constituyentes, de ida y vuelta, a la altura, bueno, no de Grupo Radio Centro, pero un poquito más hacia adentro, no puede usted pasar porque 200 personas bloquearon y tienen bloqueado eso. En precontingencia ambiental, no han podido negociar con estas 200 personas, porque usted que no se necesitan 18,000 o 20,000 para causar desastres, no, 200, nada más. No los han quitado porque ellos no están de acuerdo con que pase por ahí, pues no sé si esto es un tren bala o qué cosa, porque con eso que son trenes balas todos, pues a lo mejor es el de México-Toluca, pero que no tiene que pasar ni de broma por esa zona. Bueno, por eso tenemos la precontingencia, no, pero sí la estamos alargando, porque si eso lo hubiéramos evitado, pues a lo mejor hoy a las 10 de la mañana nos hubieran dicho que había reventado esto. Pero, ¿qué pasó con la llegada del Bronco? ¡Puf! ¿Lo quiso usted ver en la tele? No salió. ¿Pero por qué no salió en la tele? Pues es Manuel Bartlett que está platicando ahí, por eso está metiendo en el micrófono, pero ahorita le decimos que por favor se tranquilice, que ya muere por hablar, ya sabe usted cómo son los senadores y sobre todo los de Puebla. Oiga, pero ya regresando a lo del Bronco, pues que no le quisieron pasar por la televisión local, pues su toma de posición, su toma de protesta y todo. Entonces dijo, ¿y por qué al otro güey, o sea, Rodrigo, hace 6 años hasta interrumpieron la programación? Pero que se desquita, dice, se les acabó la fiesta a los bandidos. Puf, puf, puf. Hace 2 o 3 meses, Rodrigo Medina decía que tenía una deuda de 61,000 millones de pesos. Pero ahora, la gente del Bronco, que estuvo recibiendo todo lo que es la información del gobierno del Estado, pues hay 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos. Pues, ¿cuánto se robó este güey? A ver, Rodrigo Medina, usted sabe que vivía en San Antonio toda su familia, y tenía razón, pues es muy peligroso vivir en este país, no sé por qué tenía que dejar a su familia viviendo en este país, ¿verdad? Pues digo, que sea el gobernador de Nuevo León no tenía nada que ver. Pero su papá Humberto Medina Isla, era el que hacía los negocios, era así como el OHL o el IGA, él hacía todos los business y todos los negocios que tenían que ver con la industria de la construcción. Y yo me pregunto, ¿que era el secretario de Obras? Pues no, era pues no el Coyote, porque era el papá de. Bueno, pues esto se les acabó la fiesta a los bandidos, así nos dijo Gabino Cue, y no pasó nada cuando llegó al gobierno del Estado, pues a lo mejor Rodrigo se va a su casa a San Antonio y vivirá muy contento y muy feliz con todo lo que se robó. Bueno, esta es la famosa llegada del Bronco. Ahí empezaron con que los independientes, y ahora todo el mundo quiere ser candidato independiente. Las expectativas son muy altas, igual con Fox eran muy altas. Cuando se da la alternancia, todo el mundo decía, bueno, ahora sí nos vamos a salvar. Llegó el PAN para salvar al país. Pues total que pues no pasó nada. Las expectativas se desplomaron, se cayeron, y bueno, pues el que fue un magnífico candidato a la presidencia de la República, pues fue un presidente más, un presidente de la República del montón. La que manejaba eso era Marta, que era la que sí sabía de política. Pero bueno, eso decía ella. Pero bueno, regresando nuevamente a lo de los independientes, ya Margarita dijo, yo quiero. Y lo dijo en San Luis Potosí, había una reunión ahí de los jóvenes ahí, panistas, que estaban muy contentos y muy entusiasmados. Entonces Margarita dijo, bueno, pues si no hay posibilidades, yo me voy por la independiente. ¿Por qué no va a haber posibilidades? Pues porque el Partido Acción Nacional es de Gustavo Madero, eso todo el mundo lo sabe. Aunque parezca que Ricardo Anaya es el que maneja el partido, no, es de Madero. Y entonces, como es de Madero, pues no creo que la vayan a dejar pasar a ella, porque él trae una bronca con Calderón a morir.
Pero ¿qué va a suceder con lo de los independientes? Bueno, pues el Bronco dice, bueno, el Bronco y todo ni tomaba posición y ya estaba viendo hacia Los Pinos. No, pues todavía no, pues son muchas las expectativas, pero no es para tanto. Y también estuvo ahí Mancera. Ese sí es independiente, porque va de independiente desde que llegó. Recuerda usted que no quiso registrarse con el PRD, dijo, no, pero gracias a nosotros ganaste, no, y total que no. Y ahora, pues, ¿usted cree que va a firmar con los del PRD? ¡Ni loco! Si los del PRD ya es así como los chuchos en debacle, porque pues el único que más o menos se fue salvando era Zambrano, y Zambrano está haciendo negocios ahí en la Cámara de Diputados. Digo, estos chuchos no escarmientan, ¿eh? A donde llegan la lana es la lana. Bueno, pero regresando nuevamente a todo lo que tiene que ver con esta situación que estamos atravesando con los independientes, pues yo creo que a Mancera le favorece, porque si se queda quietecito y se va con la corriente, así, pues a López Obrador no le van a alcanzar las canicas, no por el populismo, eso del populismo no creo que le afecte mucho, sino porque también la edad, pues los morenos son unos cuantos y no creo que vayan a crecer muchos, y los morenos están así como región, o sea, están ubicados regionalmente y no estamos hablando a nivel nacional. O sea, si usted va al norte, pues no hay, pues no es que hable mal de Morena, pero ni Morena, ni PRD, ni Movimiento Ciudadano, si no sé qué hizo Movimiento Ciudadano para ganar los 4 municipios ahí de Guadalajara, esto de la zona conurbada, pues Dante Delgado no sé cómo le habrá hecho, porque pues habrá de haber hecho un mal trabajo Aristóteles Sandoval, y también su papá, porque su papá es magistrado, y su papá dirigía ahí al PRI en la campaña electoral, y que lo cachan, no sé cómo lo cacharon. Bueno, si hubiera seguido el papá, a lo mejor no gana Movimiento Ciudadano. Pero le tengo otra que, bueno, pues está muy interesante esta plática, porque esto tiene que ver con los derechos humanos. ¿Usted cree que se respetan los derechos humanos de los mexicanos? Hace 25 años, un gobernador en Nuevo León puso a su compadre al frente de la Comisión de los Derechos Humanos, porque no sabíamos o no entendíamos perfectamente que era pues, el equivalente al ombudsman. Entonces, hemos ido avanzando. El día de ayer hacía unas declaraciones Raúl de todo lo que hemos logrado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero esto del GIEI, Emilio Álvarez y Casa principalmente, dijo que no quiere pelearse con Roberto Campa, pero que Roberto Campa dijo que cómo es posible que en 5 días hayan presentado un reporte, imagínense usted, un reporte de que no se respetan los derechos humanos de los mexicanos en toda la República Mexicana, y él dijo que no, que una cosa es que estén en ciertos sitios y en ciertos lugares, pero no a nivel nacional. Roberto Gil Suárez en la Cámara de Senadores también dice algo similar. ¿Qué pasa con todo esto? ¿O qué sucede con todo esto? Pues, salud. Pues lo más interesante de todo esto, yo creo que pues deberíamos de dar marcha atrás. Emilio empieza a monitorear todo esto en enero, obviamente con la autorización del Estado mexicano o del gobierno mexicano, porque ahorita están hablando de que si el gobierno o el Estado mexicano. Bueno, pues el gobierno mexicano autorizó toda esta entrada del GIEI y ya ellos estaban haciendo todo el monitoreo, han estado trabajando. Emilio conoce perfectamente todo esto y bueno, pues dice que no quiere contrastar ni mucho menos con Roberto Campa, pero no son 5 días. Pero, a ver, usted sabe, en la República Mexicana tenemos 31 entidades federativas, bueno, ya se nos va a morir esta persona, que traiga a alguien de la Cruz Roja. Tenemos 31 entidades federativas y al mismo tiempo tenemos el Distrito Federal, pero en alguna ocasión se dijo que la tortura había sido erradicada, cosa que nunca la entendí y nunca la comprendí. Erradicada la tortura, que ya no había un solo caso de tortura, pues, seguramente en los últimos 5 años. Usted sabe que en 15 entidades federativas no existe el delito de tortura, entonces la mitad del país pues está en la zozobra, porque no existe el delito de la tortura. Entonces yo me pregunto, entonces ¿cómo diablos se respetan los derechos humanos de los mexicanos? Yo creo que esto es el principio, ¿no? ¿En qué entidades federativas sí y en qué entidades federativas no? Bueno, pues se ha hablado de Jalisco, se ha hablado de Michoacán, se ha hablado de Guerrero, se ha hablado de Tamaulipas, pero si usted va brincando, bueno, pues no es en realidad toda la República Mexicana como lo dice Roberto Campa. En Mérida ni madre, ahí todos están tranquilos y están muy calmados y contentos y pues no hay disturbios. Pero esto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos yo creo que va a más,
porque ya tenemos aquí al visitador, y ahora con esto de la presencia de la ONU, yo creo que le da un cariz distinto y diferente. No es una situación de enfrentarse al gobierno de la República, pero Ayotzinapa es la punta del iceberg. Ayotzinapa hace 1 año y días es la punta del iceberg de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo. Se dice, ¿y quién está atrás de los de Ayotzinapa? ¿Y quién los está manipulando? Y todo el mundo quiere que digan, pues López Obrador, ¿no? O el populismo, qué sé yo. Aquí se están muriendo todos. Bueno, pues que traigan Big Vaporub, ¿no? Para que, no. Se ve que la precontingencia llegó hasta acá, Mil disculpas por lo que está usted escuchando, pero ahí se oyen cosas raras. Bueno, pero esto, quiero regresar, no me quiero distraer, quiero regresar a esto. Lo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a seguir el GIEI haciendo toda esta investigación, ahora con la representación de la ONU que tenemos aquí en nuestro país. Yo creo que esto avanza, esto camina, pero no es un enfrentamiento, yo creo que podemos coordinarnos porque tenemos, a ver, la verdad histórica, tenemos la verdad científica, pero no tenemos la verdadera verdad. Entonces, aquí tenemos un problema de que todos deberíamos de estar en la indignación, no en la negación, porque aquí el problema del gobierno es que dice, no, el gobierno dijo, no, ¿cuál tortura? No hay tortura en este país. Y la otra, cuando se menciona todo lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el GIEI, dice, no, es la negación. Deberíamos ir todos a la indignación y ir juntos en ese grupo, porque realmente el problema es de todos. El problema de Ayotzinapa no es de los chuchos, no es de que si a Chucho Zambrano le dieron 2 millones de pesos y que si López Obrador se abrazaba ahí con Abarca y que, no sé, todo lo que ha venido sucediendo y que si Ángel Eladio Aguirre era el compadre y compadre de la comadre, porque era de la esposa de Abarca. Eso no nos interesa. Yo creo que el problema ya escaló y se fue pues a nivel internacional. Que no ha prosperado y que no ha aumentado, bueno, pues hubo 18,000 o 20,000 personas un día lluvioso. Y un día lluvioso en que la gente se portó bien, unos vándalos, bueno, pues nunca fallan en las marchas, pues ahí rompieron cristales, hicieron pues graffiti en algunos de los monumentos y ya. Pero no hubo lesionados. Se dice que el gobierno pues, es complaciente, el gobierno de la Ciudad de México. No, pues yo creo que estuvo bien, ¿no? Pues se manifiestan, hubo marcha, hubo también otra, la del 2 de octubre. O sea que, pues es un gobierno de libertades, porque eso de que, ¿por qué no vamos a manejar o a coordinar todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión? Entonces dejaría de ser libertad de expresión, digo, sin llegar a otros menesteres, pero la libertad de expresión es la libertad, ¿no? Pero bueno, esto es en cuanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero le quiero platicar lo de los coches. Esto de los coches me trae sorprendido, yo no sabía. Fíjese que Croswell es el presidente de Ocra y hace unas declaraciones brutales, se roban 131 automóviles diarios en el Estado de México. 131 automóviles en un estado con 125 municipios y diarios, puchis, pero yo creo que esto es en el área metropolitana. ¿Qué se necesita para robar un coche actualmente? Pues bajar al que va conduciendo, porque ya no es como en los tiempos de cuando yo era chavo, de que pues abrían el coche, se metían, le ponían no sé qué los hilos directos, no me haga mucho caso porque no le sé, y ya se llevan el automóvil. No, ahora sí tienen que bajar al cuate porque la llave, si pierde la llave, el dueño de la llave, tiene que hablar, pues no sé, a la Ford y mandar un escrito, tiene que mandar una a la Chrysler, a BMW, al coche que tenga, para que la fábrica le mande la llave. Entonces, con 131 unidades diarias robadas, tenemos un problema, porque estamos hablando de unidades aseguradas, y las no aseguradas, las que obviamente las destazan y obviamente para venderlas ahí como refacciones o lo que sea, entonces pues parece que lo de los automóviles va en aumento, lo de los automóviles es un grave problema porque pues, en muchas ocasiones representa todo lo que tenemos. Entonces, ojalá y se pueda hacer algo. Mario Croswell no es algún advenedizo, ya sabe usted que aquí tenemos muchos advenedizos, por ejemplo, dicen que en la Suprema Corte de Justicia pues es todo por cuotas, pero ahorita le platico eso rápido de la Suprema Corte de Justicia, porque si no se me van a seguir estornudando y tosiendo, se me van a morir. Entonces, lo de Mario Croswell tiene muchísimos años en Ocra, es una persona tan respetable y tan respetada por las propias autoridades que nadie jamás le dice no, porque él tiene única y exclusivamente cifras y datos estadísticos.
Y lo de la Suprema Corte de Justicia, ¿a quién le toca? ¿Al PRI o al PAN? Porque el PRD no lleva ahí. Imagínense, Germán Martínez, de ministro de la Suprema Corte, bueno, pues me doy, ¿no? En el caso de Raúl, pues Raúl es senador y dicen que como senador no puede pasar, y es del PRI, pero él decía que solicitaba licencia porque él quería ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues ya le pusieron ahí sus peros. Y Olga dice que ¿por qué no 2 mujeres? Pues equidad de género, dijo, ¿por qué puro machito? Si este es el club de Tobio, ¿qué pasa o qué diablos está sucediendo? Porque por el otro lado, bueno, pues aparece también, está Santiago Krill que dice que él no quiere, que no quisiera, que a lo mejor no, ya sabes que cuando dicen no, es quiero. Y el otro es Gómez Moll, que Gómez Moll, bueno, pues podía ser porque ha estado, bueno, pues en contacto con la justicia y fue secretario de Gobernación, pero él es del calderonismo, porque los del calderonismo son unos, los otros son del priismo, del PRD no hay ninguno, entonces va a ser la famosa cuota exactamente que ha sucedido, igual que en el INE, igual que en el INAI, igual que en todos lados. Te tocan tantos a ti, tantos a mí, y al PRD le soltamos uno. Y eso es lo que ha venido sucediendo. ¿Qué pasa en materia económica? ¿Qué sucede en materia económica? Todo el mundo dice que la situación está muy bien, que nunca habíamos tenido una inflación tan baja, que lo que es el desliz del peso dólar, no sé por qué desliz, porque es una verdadera devaluación, no existe. Si usted va a comprar, yo ayer fui a comprar unas medicinas, unas vitaminas Pharmaton, y cuestan 680 pesos, decía ahí, la cosita esa, la cajita. Y me dijo, pues le vale 900. Y le dije, 900 al de la farmacia, está usted loco, ¿cómo 900? Si aquí dice precio máximo al público, subió el dólar. Pues sí, si subió el dólar, entonces usted ya no puede comprar. Entonces dicen que todo lo tienen controlado, que todo está manejado perfectamente, que lo más importante es tener la economía controlada y que sea manejada de tal forma que ahora que ya vino lo de la ronda 0, la ronda 1, que vamos a tener muchos empleos y mucho petróleo y muchas cosas. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña el doctor Antonio Tenorio Adame, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla. Toño, mucho gusto, bienvenido. Aquí, Nino. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la situación económica? ¿Qué está pasando con el país? En la semana pasada se aprobó, bueno, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, estuvo en la Cámara de Diputados. Él tiene que presentar y presentó el presupuesto de la Federación e hizo una comparecencia directa. Sin embargo, hay una glosa del informe. Quiere decir que el secretario de Hacienda unió la glosa y el informe en una sola presentación. Él irá al Senado mañana. ¿Y hará lo mismo? Y hará lo mismo. ¿Cuáles son los puntos que señaló o podemos aceptar como favorables? Él habló de que la gasolina va a disminuir. ¿Cuándo? Que se va a liberar. ¿Cuándo? En un periodo de transición, posiblemente de 2 años, pero que dentro de 2 años. comienza ya el próximo año a abrir la competencia y a recibir gasolinas del extranjero, que seguramente serán norteamericanas. Otro es a favor del consumidor, no del país. La otra noticia favorable es que dijo que los impuestos no iban a subir. Realmente ahí fue una comedia, fue una broma sarcástica, porque en realidad es Hacienda la que establece los impuestos. No, pero no dijo así. Les pido, por favor, a eso me refiero. Diputados, en eso no consiste. Vayan a aumentar los impuestos. No se dio cuenta que se los estaba chamaqueando. Es una broma sarcástica. Pero no se dieron cuenta porque acaban de llegar. No. En realidad se burló del Congreso. No se burló, pero es que estos diputados pues, todavía no tenían callo. A ver si los senadores tienen más callo, ¿no? A eso quiero llegar, que no hay oposición en el Congreso. Muy bien. Y solamente decir que el punto, aparte de las zonas económicas especiales, que también es un punto favorable, el punto desfavorable fue que Gustavo Madero, el líder del PAN, recientemente y ahora diputado, estuvo en tribuna y lo primero que hizo fue felicitar al presidente de la Cámara.
Esto es comparable a lo que sucedió en la 50 legislatura, cuando el diputado Carlos Vargas, en 1976, desde la tribuna pidió que se cantaran las mañanitas para Rodolfo González Guevara. En ese grado o de degradación se encuentra la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a hablar de economía, ¿sí? Carlos Hernández Mirón, diputado federal del PRD, integrante de la Comisión de Hacienda. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. ¿Cuál es tu visión? La visión es complicada, la presentación que hizo el secretario de Hacienda. Sin duda, sí tomamos nota del comentario completamente fuera de lugar de que hizo Videgaray, que es lo que tenemos que estar atendiendo y revisando. Primero, no hemos crecido, la economía sigue completamente estancada, no se va a tener un crecimiento, aunque se esté planeando o se esté programando por parte de la propia Secretaría al crecer de 2.6 a 3.7%, no, es muy alto, es mucho. Es completamente optimista la postura del secretario. Y que le vaya muy bien a Obama. Y estamos creciendo, según la Secretaría de Hacienda, vamos a crecer más que los Estados Unidos. Entonces esto sí tenemos que verlo con mucho cuidado. Este año no cerramos arriba del 2, ¿verdad? No vamos a cerrar arriba del 2, vamos a quedar en el punto 1.9%. Pero un dato más, Nino, que me parece muy importante. En el 2013, 2.3, en el 2014, y la suma de lo que va de este año, no vamos a llegar al 2%. Hemos dicho que quedó muy lejos, pero bastante lejos, la propuesta de campaña de Peña Nieto de crecer. ¿Cuál era la propuesta? En crecer entre el 5 y el 6%. O sea, estamos completamente lejos. ¿Qué tenemos que hacer? Pero ellos dicen la turbulencia. Bueno. La culpa es de Grecia, de los chinos, de la turbulencia, de que se cayeron los precios del petróleo. ¿La culpa es de todos ellos? Sí. ¿Y nosotros qué? A ver, pero también tenemos que revisar con mucho cuidado. Es fácil transmitir las culpas, pero si revisamos la plataforma, en el tema del petróleo, si revisamos la plataforma se ha caído. Y eso no tiene que ver directamente con los precios internacionales del petróleo, tiene que ver con el manejo de Pemex aquí en esta nación, que se está manejando terriblemente mal los petróleos mexicanos. Corrupción, porque Petrobras tiene corrupción y ya tiene problemas y dificultades. Más. Y vamos más aún, vamos más allá. Estamos perdiendo muchos millones de pesos por esta caída, los ingresos petroleros, y después con estas rondas que tú comentabas, o sea, la ronda 1 va a aguas someras en un primer momento, pero no hemos logrado nada. ¿Qué se está haciendo? Prácticamente se le está dando el tiro de gracia a Pemex. Eso es lo que está sucediendo. El tiro de gracia que van a volver esta empresa completamente inoperante y obviamente la entrega de los recursos energéticos de las y de los mexicanos. Muy bien, también nos acompaña la maestra Soraya Pérez Munguía, ella es presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Soraya, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, Nino, muchas gracias. ¿Y ahora qué pasó, por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Efectivamente, hace unos días tuvimos al secretario Videgaray en el Congreso. Básicamente el objetivo de su presencia era informar sobre la glosa, pero desafortunadamente también coincide con otra obligación que tiene, que es la entrega del paquete económico del 8 de septiembre, y obviamente toda la comparecencia del secretario giró en torno del paquete económico. ¿Y qué es el paquete económico? Creo que vale mucho la pena retomar que lo integra obviamente el proyecto de todos los ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos, que es una herramienta muy importante y sobre la cual también se centró el debate. ¿Y por qué se centra el debate en el presupuesto de egresos? Porque es una herramienta de control del gasto y marca la prioridad del gobierno. Y los criterios de política económica, que son las estimaciones, que fueron bastante debatidas, desde nuestro punto de vista bastante moderadas, y la miscelánea fiscal. Consideramos que el Ejecutivo honró su palabra de no presentar un paquete con cambios fiscales y presentó algunas reformas a la ley orgánica, a la ley de asociaciones público-privadas, más enfocados a este nuevo tema de armar nuevos instrumentos bursátiles en materia educativa, la famosa FIBRA-E, y también presentó la ley de tesorería, una nueva ley de la tesorería de la Federación,
que viene muy atinada porque es una ley muy vieja, creo que es de los 70s, de los 60, 70s, y ya no está de acuerdo a los manejos actuales de la banca. El escenario era muy complejo, creo que el Ejecutivo hizo un esfuerzo bastante fuerte y las preguntas que creo que marcaron la pauta en el debate fue: ¿es realmente un presupuesto austero? ¿Cuál es la prioridad del paquete económico para el 2016? ¿Realmente va a ser un paquete que va a detonar crecimiento económico como lo estamos esperando o no? Creo que básicamente esas fueron los amarrarse el debates. cinturón, ¿no? Sí. Por parte del gobierno. Sí, ese es parte del debate. Si quieren lo comentamos en un momento más. O sea, ¿amarró el cinturón el gobierno federal o no? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Si se amarró el cinturón el gobierno federal o no se lo amarró. A ver, se lo vamos a preguntar a Manuel, sabe mucho. Senador Manuel Bartlett, coordinador del grupo parlamentario del PT. Sí, toma el micrófono, si eres tan amable. Sí. Oye, ¿el PT ya feneció? ¿Ya qué? Con todo respeto. El PT perdió el registro, pero está reclamando la posibilidad de que participe en la elección extraordinaria en Aguascalientes, en donde tiene los votos para recuperar. Muy bien. Bueno, ya hecha la aclaración, ¿qué onda con la economía mexicana? Bueno, yo creo que han sido muy suavecitos aquí mis compañeros de esta mesa. A ver, tú eres muy duro. Es un desastre la economía. A ver, ¿por qué un desastre? A ver, cuéntame. Aquí más o menos tú, Carlos, comentabas, no crece el país. ¿A qué promedio está creciendo? 1.9. 1.9. Y tiene un crecimiento de población del 2, 2,5, 3. Entonces, quiere decir que decrece, no crece. Tenemos décadas de ir para atrás. Y toda la verborrea de Peña Nieto y sus congéneres de que íbamos a crecer y que para eso había que hacer reformas estructurales, pues resulta que no es cierto. Bueno, ya ustedes aprobaron las 12, Ya aprobaron 12 reformas ustedes, entre ellos tú. No, entre ellos yo no, yo estuve en contra de todas. Las reformas Bueno, estructurales era para el equilibrio. bueno. Las reformas estructurales son la profundización del modelo neoliberal, punto. Todos los puntos de las reformas estructurales están en el programa que aprobaron juntos PRD, PAN y PRI, en su famoso pacto. Y todos son recomendaciones de la OECD, que es parte de los organismos internacionales encargados. OCDE es Gurría. Gurría, bueno, Gurría está prestado ahí, ¿no? La OECD, Prestado. bueno, es que como Gurría privatizó todos los bancos, lo quieren mucho los privatizadores, y ahí lo tienen. No, la OECD es el aparato dedicado a preparar las privatizaciones en términos generales. Los puntos de la OECD están en el Pacto por México, o sea, el proyecto de Peña Nieto es un proyecto del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y no ha servido. Y en eso está todo el continente, porque somos 35 países en el continente, yo no creo que todos estemos con la OCDE. No, al contrario, en América del Sur se han dado ya movimientos para rechazar esta vinculación al consenso de Washington, la imposición de las empresas, pero nosotros somos más papistas que el Papa. O sea, las reformas estructurales son un fracaso, además de generar una involución brutal que ha puesto a México en manos de los Estados Unidos. Siempre hemos estado en manos de los Estados Unidos. Cuando era secretario de Gobernación estábamos en manos de los Estados Unidos. No, Iván, por favor. ¿Cómo no? Somos más dependientes de los Estados Unidos que nada. Además, ¿qué ventajas tan cerca de los Estados Unidos? No. Tú querrás una integración o una… ¿Un Puerto Rico, un Estado confederado? No. Pues eso somos ya. Eso somos ya, Nino. No, hombre, no somos la reforma energética, esta famosa que le entrega el petróleo, que es… Si gana Trump, no sé cómo nos vaya a ir, pero vamos a la economía. Si gana Trump, nos va a ir igual. El racismo norteamericano es brutal, están matando a mexicanos a balazos, no condenan a ningún policía que lo hace, y además la policía migratoria, ya de acuerdo con las mayorías entre estos tres que han firmado el pacto,
ya pueden entrar aquí a México, van a estar operando los agentes migratorios armados. A ver, el salario mínimo, 70 pesos con 10 centavos, un salario digno. Es un salario que está abajo de los requisitos indispensables para la vida del ¿Ustedes Coneval. qué hicieron en el Senado? Nada. No, eso lo hace la Comisión de Derechos. Bueno, pues ustedes podían haber hecho algo. No, claro. Porque ahora está homologada. ¿Qué tiene que ver el norte con el sur? Si hay diferencias muy graves. Pero no digas ustedes. Bueno, PRI, los legisladores. PRI, PAN, PRD son los que han venido aprobando esas líneas. Nosotros estamos en contra. La economía es un desastre. Se entregó a los Estados Unidos las riquezas más importantes. Todavía no penetran, todavía no nos damos cuenta de lo que van a hacer. No es nada más explotar el petróleo. Ya se están apoderando de los ductos, ya están apoderando de los puertos mexicanos que van a ser, según está planteado en el Congreso de los Estados Unidos, van a ser puertas de lanzamiento de la exportación de las empresas norteamericanas en el territorio nacional. De manera que la entrega del petróleo, de la electricidad, de la mitad del territorio nacional a las mineras, ha dejado al Estado mexicano sin recursos. Es un Estado quebrado. Es un Estado quebrado que está buscando salidas, como por ejemplo esta nueva locura de decir, que fue decir de este muchacho Nuño al Senado, que iba a haber una gran inversión en la infraestructura educativa que han abandonado con su reforma esta laboral educativa. Y van a meter muchísimo dinero, 50,000 millones, a base de bonos, de préstamos, cuando es una obligación fundamental del Estado de invertir en la educación. Claro. Es un total desastre, es un Estado en quiebra. Antonio, ¿estás de acuerdo con todo lo que han dicho? Me parece que el país ha perdido lo que puede ser el esquema, la estructura de un Estado nacional y está convertido en un Estado supranacional donde se prevalece sobre la Constitución los convenios internacionales. Oye, pero espérame, pero eso estaba también cuando estaba el PRI, cuando estaba Salinas de Gortari, cuando estaba No, comenzó con Miguel de la Madrid, comenzó con Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid y con Carlos Salinas comenzó el país a una integración económica, pero esa integración económica, más que integración, es asimilación, es una asimilación subordinada. Pero eso lo hemos tenido de muchos años, no lo hemos sabido aprovechar. Bueno, porque no es que no se haya podido aprovechar, es que las condiciones de negociación son asimétricas. Entre más se crece… Ese fue el Tratado de Libre Comercio, no fue de personas, fue de mercancías. Exactamente, entre más se crece, más se empobrece. Esa es la incongruencia de un sistema. ¿Bartlett estaba ahí? Estaba ahí, pero no estaba en la Secretaría de Economía ni de Relaciones Exteriores, estaba en Gobernación. Pero Miguel de la Madrid es el que inicia el retroceso y el desmantelamiento del Estado Nacional. ¿Bartlett era su secretario de Gobernación? Y, bueno, pues él responderá, porque en realidad es un hecho histórico, ¿verdad? Y lo que sucede aquí, Nino, es esto. Nosotros somos el país que ocupamos el 12º lugar en población, el 13º en territorio, el 14º en Producto Interno Bruto. Estamos muy cerca de Rusia y sin embargo nuestra capacidad política de negociación es -0. Eso da la idea de la incongruencia de nuestra incapacidad política, donde estamos sometidos. Pues yo he escuchado que éramos la 9ª, la 10ª, la 11ª y la 12ª economía en el mundo, pero parece que cada quien le pone el color y el número que se le pega la gana. Podemos estar en esa línea de flotación, en esa línea de flotación, pero en la negociación y capacidad política estamos abajo de Cuba, estamos abajo de Grecia. Grecia todavía respiró, pataleó, se indignó, como dices al principio del programa, y luchó por revertir las condiciones de ajuste económico. Yo creo que tenemos una gran diferencia con Grecia y tenemos una gran diferencia con Cuba, que yo conozco Cuba y ustedes también conocen Cuba. Yo a eso me estoy refiriendo. Cuba, y en Cuba no se podía hacer absolutamente nada. Todo era una dictadura, aunque no estén de acuerdo ustedes. Estamos por abajo, pero de muchos temas que también tendríamos que estar revisando. Comentabas, Nino, el tema del salario mínimo,
Tenemos el 70 pesos con 70 10 centavos. No, con 10 centavos. Tenemos el vergonzoso último lugar en América Latina. Ese es el salario mínimo con el que cuenta, obviamente, el país. Lo Esos son 120 y tantos dólares. Lo están homologando. Y esto no va Argentina a servir tiene 300 y tantos y Brasil igual, ¿eh? Y Centroamérica también podemos sacar cifras superiores a México. ¿Qué temas también se tienen que atender? Y en esta mesa me parece muy importante. Tenemos una deuda, tenemos pasivos. Le decíamos prácticamente en la Cámara de Diputados esta problemática que se ha mencionado, que lo ha mencionado el senador. Tenemos casi 2 billones de pasivos en Pemex y en CFE. Es una bomba de tiempo. Sí. Es un nuevo Fobaproa. Es estar entregando prácticamente las riquezas de este país, se están entregando, van a venir a invertir, pero sobre todo después, ¿qué va a suceder con esta deuda que va a quedar? Nuevamente se la van a transferir a las y a los mexicanos. Esa es la situación real que tenemos. ¿Esto va aliado o va aunado a lo de las pensiones, que también es otra bomba? Tenemos pensiones, tenemos el problema de estos pasivos en CFE y en Pemex, pero sumémosle un elemento nuevo que ha puesto el gobierno de Peña Nieto, la bursatilización de la educación. Se está bursatilizando y esto es deuda, esto se traduce en deuda, no es el crecimiento o el desarrollo. También tenemos que revisar con mucho cuidado la privatización de la educación en este país. Está generando las condiciones, el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto está llevando la educación a ese escenario. Es una situación complicada, difícil. ¿Qué más, Nino? A mí me parece que es necesario resaltar en esta mesa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un recorte de más del 23%, un recorte. O sea, ¿dónde está la inversión? Principalmente en la construcción, que son detonantes de 40 ramas productivas. Se cae. El campo mexicano, un recorte de más del 17%, pero los gastos de la alta burocracia de Peña Nieto, solamente 0.7% de reducción en este paquete económico para el 2016. Entonces, aquí estamos solamente comparando el 21% de la reducción de la parte productiva y el 0.7% de la alta burocracia. Donde debería de invertir, no va a haber más que recortes. Todavía no llegamos a la mitad del camino y tenemos graves problemas, pero aquí me nace una duda. ¿Por qué ganó el 7 de junio el PRI? Si el partido en el poder siempre pierde la intermedia. Bueno, ganó. ¿O será porque la oposición pues está discapacitada de alguna forma? Perdón, Soraya, vamos a la materia económica, que es lo tuyo. Gracias, sí. Realmente yo sí coincido con los colegas de la mesa. El escenario económico es muy complicado y me imagino a mis colegas economistas de la Secretaría de Hacienda, al propio secretario, que es colega economista, sus 3 subsecretarios, a la tesorera, empezando a discutir la propuesta de paquete económico con un escenario internacional que no es nada sencillo. Entonces, al mismo tiempo, ¿cómo hacer que el paquete económico se vuelva un mecanismo para crecimiento económico, pero enfrentando las restricciones de una economía que está totalmente globalizada? Digo, cuando yo estudié economía, estudiábamos la situación económica de otros países por mera cultura, por conocimiento general. Hoy, como analistas, como funcionarios, como congresistas, si no conoces lo que está pasando en el mundo, pues sencillamente no vas a saber los impactos que va a tener en la economía nacional. Y el contexto internacional no lo podemos dejar pasar. El contexto internacional es de una clara desaceleración mundial. La economía mundial no va a crecer más del 3%, por tanto, este es un paquete económico muy austero y donde había que hacer una priorización del gasto muy detallado. Tenemos un periodo de altísima volatilidad, lo estamos viviendo todos por la expectativa del incremento en las tasas de interés. La moneda mexicana la moneda mexicana por ende se ha depreciado. Y el contexto realmente es muy complejo. Por tanto, el reto es cómo hacer de este paquete económico realmente un mecanismo de crecimiento. Soraya, espérame tantito, Manuel, Manuel, ahorita vas tú. Soraya, ¿hay riesgo de recesión? No. Una recesión tiene que haber de crecimiento en al menos 6 meses. Sí. Estamos creciendo. Sí. A ver, Manuel, si tomas el micrófono, puedes platicar con nosotros. Ahora sí. ¿Qué le ibas a decir a Soraya?
No, es que dice Soraya, y es economista y presidenta de economistas, que el paquete buscaba que crecer, decías. Pues debe. Y yo lo que te pregunto es si lo logró. Si el paquete que presentan es un paquete de crecimiento. No se crea ni el bono demográfico, no llegamos a cubrir ni eso. Sí, el bono demográfico desde hace años no se ha podido. Nuevamente no lo volvemos a cubrir, perdón, senador. No, es que la economía del país es un total desastre. Si vemos el crecimiento de la población, prácticamente no crecimiento de la economía, nos mantiene en un empobrecimiento constante. Peña Nieto, en los primeros 2 años de su gobierno, y esto ha sido discutido en todos lados, deja 2 millones de pobres más en solo 2 años. Silva va a dejar 2 millones por año, porque no solamente son los constreñimientos exteriores y la globalización, sino es la política interna. La política interna tiene que ser suficientemente fuerte como para enfrentarte a todas estas contingencias externas. La caída del precio del petróleo y la no inversión, no llegan ya capitales en cantidades necesarias para sostener la economía. ¿Y qué es eso? Pues que la estrategia de Peña Nieto es fallida. Tiene que haber una estrategia anticíclica, pero pregunto a los que saben de economía. No está aplicado. Pregunto si es que es lo que tiene que ser. Sí hay algunos elementos. Sí hay elementos Algunos, dentro del paquete económico, medidas para promover el ahorro, medidas para promover ¿El ahorro cuál? Sí, vienen algunos deducciones, la deducibilidad anticipada para las pymes, sí vienen algunos elementos, viene la ley de zonas económicas que me parece que hay que darle… Son las 3 del sureste, ¿no? Darle mucha atención, son para los 4 estados más pobres del país, es Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, y la intención es armar estas zonas especiales en estos estados y complementar, que es lo que me parece bastante interesante, una política para estos estados que se ha basado en el asistencialismo a una política de desarrollo económico en donde va a haber una serie de incentivos a las empresas que se… ¿Cómo iría un inversionista a Oaxaca? ¿Cómo iría un inversionista a Chiapas? ¿Cómo iría un inversionista a Michoacán? Estoy hablando de corporativos, ¿ellos arriesgarían su dinero ahí? Bueno, por eso está planteado el paquete y el proyecto de ley para generar los incentivos para que estos inversionistas que por las circunstancias de esos estados no han llegado ahí, se puedan estacionar, incluso incentivos de al menos 8 años para asegurar que las inversiones no sean era lo de corto los plazo. Parques industriales, que te los daban y te daban 8 años o 10 años en aquel entonces, para que tú pudieras hacer la inversión. Pero yo me recuerdo que en Michoacán, cuando Coca-Cola dijo, no puedo pasar, esto fue en los tiempos de Calderón más o menos, después Bimbo no puedo pasar, bueno, pues obviamente yo creo que estamos hablando de corporativos importantes que tenían dificultades en una entidad federativa, ¿no? Sí, me quitaste la palabra. Nunca te he quitado la palabra ni te voy a quitar jamás nada. Sí. Te concedo y te cedo la palabra. regreso, Aquí sí hay senador. libertad de expresión, Claro, Manuel. Ya lo vi, pero aquí nada más, Aquí no va. porque en el país vivimos una dictadura mediática. Oye, cuando brutal. tú eras secretario de Gobernación me corrieron 5 veces de los medios de comunicación. es ¿Así? No. Te corrieron por ¿Porque Miguel de la Madrid no me quería o porque tú no me querías? No, porque Porque decía yo cosas que no. Porque tus patrones no te querían. Ah, no, Y no ahora bus- mis patrones… Y no busquemos más en la historia esa Ahora Manuel horrible Barlet le echó espera. la culpa a los Azcárraga que no tenían nivel en el entierro. Los Manuel, ya. Azcárraga, ¿quiénes son los Azcárraga? Son los que capitanean. ¿Ya ves? Que Por eso no te capitanean. quieren. Bueno, regresa al tema, ya. Libertad de expresión. Tienes derecho a decir lo que quieras. Libertad de expresión. Aquí sí, fíjate. En el Senado, ¿no? Pero absolutamente no. Entonces, ¿para qué es el Senado? Para subir. Solicita licencia. Señalarlo, ahí estamos insistiendo, pero tú puedes hablar en el Senado y vas a ver en la Cámara de Diputados va a ser igual, y todo lo que no le guste a Emilio Gamboa y compañía no sale nada. La única ventana que tenemos en el Congreso es el canal del Congreso. Todo lo demás está comprado. Y entonces nos encontramos con que no hay ninguna… Bueno, le ibas a preguntar algo a Soraya. A mí. Ya Yo me te lo interrumpí. A ver, le contesté lo del crecimiento, Soraya, pero… ¿va a haber las no- crecimiento con este programa?
Soraya, la expectativa ya te de lo paso la- antes de que me regañen. Nino. No, la expectativa del gobierno No federal soy es sin que micrófono, no soy sin siga, micrófono, por si no estás de acuerdo. que siga habiendo crecimiento económico, pero ¿Cómo que siga si no hay? sí hay, bueno, que no haya es que no crezcamos. Brasil, Pues no como crecemos. como está en otros países del mundo, América Latina está creciendo al 0.5%, México está creciendo al 2%. Pero ¿cuánto O sea, crece de población? En consecuencia no crece. El bono demográfico no se cubre, no, no se alcanza a cubrir. una cosa es la población y otra es el crecimiento económico, y la realidad es que estamos Bueno, creciendo. pero Ahora, el crecimiento paquete económico da... se lo quedan unos cuantos. Mira, si crecemos al 1.x, 1.9. ese crecimiento se lo quedan unos cuantos. Bueno, Entonces no hay ninguna redistribución. Esa es otra parte que entiendo los senadores y los diputados han estado gestionando, cómo hacer que los padrones de los programas sociales cada vez sean más transparentes y que lleguen efectivamente a la ciudadanía. Lo que sí veo en el paquete es, además de estas líneas de crecimiento económico, veo de nuevo el tema de enfocar el desarrollo social, la educación con calidad, porque fueron obviamente otra vez todo el grueso del paquete se va para ese lado. Vienen nuevas prioridades de gasto para el tema de ciencia y tecnología que también me parecen interesantes, que no se le había dado la importancia en los primeros 2 años de la administración. Se crea la nueva Secretaría de Cultura, que más bien es una reorganización. Eso está como raro, ¿no? Es Porque una reorganización de con los... la Culta, ¿qué va a ser? El INBA. Yo coincido, distraía a la Secretaría de Educación, que tiene un reto importantísimo, que es llegar a un México con educación de calidad, de cuestiones de cultura que son muy importantes, pero tienen su grado de especialización. Entonces, sí se ven nuevas. Tiene otro tema importante. Más burocracia. No, no porque nada más... No, la burocracia, y eso sí es importante, sí hay una reducción en el gasto, lo mencionaba Carlos, pero hay que tomar en cuenta, salvo las áreas de seguridad nacional que prácticamente no decrecieron, y estas áreas que les están dando, como que las están salvaguardando, educación, salud, ciencia y tecnología, el resto de la administración está disminuyendo servicios personales en más de 11%. El gasto de publicidad. También disminuyó el gasto de publicidad. ¿De En lo que cuánto va a de cuánto? en lo que va de la administración ha caído 65% el gasto de comunicación social. Los números ahí están, o sea, es mediático, el gasto de comunicación es mediático y a todo el mundo le gusta. Pero la realidad es que el gasto en comunicación ha bajado en 65%. Es el gasto en comunicación más bajo de la historia moderna. ¿Y se justifica? Sí. Yo creo que sí. Lo necesita sí. la ciudadanía, Yo debe estoy de acuerdo saber en qué eso. están No, haciendo. yo estoy de acuerdo. Sí, No sí. creo A ver, que sea- no creo que... Sí. No creo que sea un paquete que nos permita el crecimiento. Para nada. Han anunciado con bombo y platillo el crecimiento en la parte tributaria de 11 millones de contribuyentes, personas físicas principalmente. Consideramos que es un paquete más bien, me parece que regresivo, porque nuevamente la carga impositiva va a ir directamente a las personas. En eso va dirigido. No creo que va a ser un paquete de crecimiento. Altamente optimista. El dato que tenemos aquí se está tasando la parte del valor del precio del barril de petróleo en $50. El precio del dólar en 15.90. Cuando en esos mercados de futuros, en donde la gente tiene que saberlo. Me parece que esta mesa tiene que ser una mesa para que la gente tome también opinión al respecto. Sí. Entonces, en esos mercados de futuro, el dólar no baja de 17.20. Aquellas personas que están comprando, vendiendo, los que están haciendo la transacción directa y saben perfectamente que en el 2016 difícilmente va a bajar, pero han definido en este paquete económico el precio del dólar en 15.90. Difícil, es una mentira completamente. No vamos a llegar a los 15.90. Entonces, y toda esa parte tributaria también, los pasivos, toda la deuda, la bursatilización, o sea, ese es el tema del paquete y eso lo vamos a discutir directamente en la Cámara de Diputados. ¿Ha sentido en sus bolsillos algún avance, alguna diferencia o al contrario? No han sentido absolutamente nada. Porque dicen la macroeconomía hay que tenerla bien es que la y posteriormente esto va a beneficiar a los mexicanos. Pero los mexicanos ya lo perciben, no los perciben. No lo están percibiendo, por supuesto. Y lo que mencionaba hace unos minutos, el tema principalmente de la inversión. ¿Dónde está esa parte de inversión, la que genera empleos, la que le da certidumbre a la gente?
El IMSS ha registrado el crecimiento, este crecimiento de los nuevos afiliados son principalmente trabajos eventuales. Ese trabajo que a la persona la tiene en vilo, la tiene en preocupación, con miedo de perder ese trabajo, pero los trabajos serios y formales es donde no crecemos. Ese ha tenido una disminución muy importante en los últimos 3 años. Entonces me parece que este paquete económico será altamente revisado. Tenemos nosotros hasta el 20 de octubre, obviamente el Senado de la República también tendrá que revisarlo y me parece que hay que meter una serie de observaciones fundamentales para que tengamos un paquete que le sirva. Pero los van a mayoritear. Esa es una mayoría, pero te digo una cosa, vamos a ganar el debate, aunque perdamos la votación. Pero aquí hay una cosa importante, Carlos. Sí han impuesto con los votos las reformas más regresivas antinacionales que ha habido en la historia, ¿eh? Es un regreso de 100 años. Pero, 100 años de pero aquí soledad, comentando ¿será? lo que dice Nino Canú, con el que difiero en este momento, nada más en este momento para que no me quite el micrófono otra vez. Estoy callado. Estoy callado. No ganó el PRI la elección, hombre. Bueno, la ganó Esta el verde. última elección no la ganó. Es que si tú dices que te vas con las 8 columnas de los periódicos, el PRI se fue al sótano. Para poder manejar una mayoría en la Cámara de Diputados, hizo toda clase de tranzas con el Partido Verde Ecologista y soportadas y protegidas por el Instituto Electoral y por el Tribunal Electoral. De manera que el PRD también se cayó. Quienes firmaron el pacto se cayeron. Y ustedes Por eso desaparecieron. lo que están haciendo que es sacrificar al pueblo, porque en esta economía, ¿verdad?, de 2 millones de pobres en solo un año, ¿verdad?, esta economía no le hace daño a los inversionistas extranjeros, porque está hecha para ellos, ganando constantemente, ¿verdad?, y el pueblo de México perdiendo. O sea, sí van a imponerse todavía un poco, pero van a perder pronto. Pero va a haber elecciones en 12 entidades federativas. Claro, pero tienen todavía recursos. O sea, nos vamos a volver a pelear. No son elecciones. Salimos de un pleito del 7 de junio y nos vamos a volver a pelear los mexicanos. Claro, sí, son triunfos totalmente fraudulentos. Entonces, Totalmente fraudulentos. Nunca han encontrado el exceso de dinero que se gasta en la elección. Peña Nieto gastó el primer día, todo lo que podía haber gastado en todo el periodo. Nadie lo encontró. Los organismos coludidos, el INE, el IFE, bueno, todos coludidos. Ya no quiero regresar a la historia, pero con Miguel de la Madrid, carro completo. Sí, Bueno, ya vámonos, vamos a la economía. Vamos a la economía. Doctor Antonio Tenorio, catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cuál sería tu comentario final y tu conclusión sobre economía? Pienso que Soraya tiene razón, Pues pero sí, yo que también. el desarrollo que existe en México es un desarrollo agónico, es una agonía. Estamos en estado vegetativo, no hay calidad de desarrollo humano, es un desarrollo que incrementa la pobreza. En ese sentido, se ahonda la diferencia en la desigualdad entre pobres y ricos. En ese sentido, tenemos que es muy grave que el 60-70% de la población esté en pobreza, que el proyecto de desarrollo que está impulsando el gobierno federal no coincide con el desarrollo maquilador. Los 3 ejes troncales que dividen el país no llegan al cuarto del sureste, y no es un problema solamente de inversión, sino de la matriz de territorio-inversión en que está configurado y estructurado el país. En ese sentido, el problema que enfrenta para tener un desarrollo nacional no va a alcanzar con este ajuste que ha sido más grave que el que tuvo Grecia. Bueno, pues esperemos que no sea tan grave como el que tuvo Grecia, porque los alemanes salvaron a los griegos, y a nosotros, ¿quién nos va a salvar? No, el problema es que a nosotros nos gusta, además, parece que a los mexicanos nos gusta que nos ajusten, mientras que los griegos, bueno, ese es el drama de México, que no tenemos conciencia de nuestra no tenemos conciencia de nuestra colonialidad. Bueno, por ya. los medios de comunicación que no enseñan ni la más remota
brizna de lo que es lo que está pasando. Señor senador, me está usted interrumpiendo. Gracias, Antonio, mucho gusto, y gracias. Carlos Hernández, diputado federal del PRD, integrante de la Comisión de Hacienda. ¿Cuál sería tu conclusión, tu comentario final? Y échale la pelota a los de Hacienda, de los de Hacienda al Senado, porque van a ir mañana, ¿no? Ellos van a estar mañana y obviamente estaremos muy al pendiente de lo que hace la izquierda en el Senado. Me imagino que el senador Manuel Bartlett tendrá un desempeño importante. Pero yo iría más allá. ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Y sobre todo, ¿qué le interesa? Porque estamos tan fregados, es lo que nos interesa ¿Qué saber? le interesa a la gente? A mí me parece que en esta última intervención yo quisiera irme directamente a lo que tiene que ver con la gente, que es el salario mínimo. Necesitamos un salario que por lo menos cubra la canasta mínima alimentaria, la canasta básica alimentaria. No estoy hablando de la canasta básica, estoy hablando solamente de la pobreza alimentaria que tienen millones de mexicanas y de mexicanos. De nada sirve homologar el salario mínimo a más de 70 pesos si no se cubre. Mínimamente tendríamos que estar en 87 pesos para cubrirlo de manera alimentaria. El jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, ha hecho una propuesta, una iniciativa de ley. En la Ciudad de México ya lo hemos avanzado. Estuvimos en esta unidad que se tiene como índice para medir multas y otros temas. La desindexación ya se llevó a cabo en la Ciudad de México. Hemos ido avanzando en este tema. Me parece que en un salario digno, que nadie ha tratado este tema directamente, con seriedad, como debiera de ser, pero me parece que en el paquete económico, un salario digno para las y los mexicanos es por donde deberíamos de comenzar esta discusión que me parece muy importante. Muchas gracias, mucho gusto, maestra Soraya Pérez Muñiz. Ella es presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Soraya, tu conclusión, tu comentario final. Muchas gracias. Un par de comentarios. Sobre la deuda, creo que le hemos tenido mucho tiempo miedo a la deuda. La historia lo ameritó en su momento, pero hoy es una herramienta de financiamiento. Lo que sí muestra el paquete económico es una disminución de la deuda. Quería mencionar esa parte, es una disminución importante en el techo de endeudamiento del 12%. En materia de salarios mínimos coincido, somos el país, México junto con Uruguay, de los países que tenemos los salarios mínimos más bajos en comparación con el desarrollo, pero el primer paso es desvincular el salario mínimo. Es una tarea que hoy está en la Cámara de Senadores, ojalá y se apoye esta iniciativa. Debería de ser una referencia. No podemos iniciar cualquier otra nivelación de salarios antes de desvincular, si no se vuelve un destartale el mercado laboral. En alguna ocasión el salario mínimo, creo que en los tiempos de Sergio García Ramírez o de Miguel de la Madrid, se echaron el 10-20-30, ¿no? Y fue fatal. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay estudios que ligan el incremento del salario mínimo con el desempleo juvenil. Entonces, primer paso, desvincular el salario mínimo. Es una tarea que hoy está en los senadores, ya pasó diputados. Y cerraría diciendo, ¿qué me hubiera gustado ver en el paquete? ¿Qué te hubiera gustado? Me hubiera gustado ver más claramente la implementación de las reformas económicas. La verdad, no coincido con mis compañeros panelistas. Las reformas eran muy necesarias para el país y me hubiera gustado ver en el paquete muy claro los recursos suficientes para la implementación de la reforma. Sé que por ahí están metidas, no hemos alcanzado a analizarlo al detalle, pero me hubiera gustado verlo más. Me hubiera gustado ver un nuevo pacto de federalismo hacendario. ¿Dónde están los gobiernos locales y los gobiernos estatales y los gobiernos municipales? ¿Cuál va a ser el compromiso para este reto del crecimiento económico? ¿Cuáles van a ser los incentivos para que incrementen su recaudación, para que logren gastar de forma más eficiente? Me parece que ahí hubo también algo que hizo falta y un poco más, nunca he escuchado la discusión sobre el presupuesto participativo, que ha sido experiencias exitosas en otros países. Claro. Nuestro presupuesto está muy amarrado, 70% son irreductibles, pero hay por ahí márgenes que se pudieron haber discutido más con la sociedad organizada, pues con nuestro gremio, con otros gremios que siempre han estado muy pendientes del paquete económico. Pero fuera de eso me parece un paquete responsable en comparación cómo está la situación económica mundial. Priorizaron de acuerdo al Coneval. O sea, creo que hay bastantes elementos de responsabilidad en el paquete. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Soraya. Senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del grupo parlamentario del PT. Conclusión, comentario final. Para concluir, yo quisiera
señalar lo que he estado insistiendo. La situación de México es desastrosa, no tiene ninguna solución para nada en este proyecto, sino profundizar la privatización. Cada vez que se profundiza más la privatización, pierde más recursos el Estado y pierde más capacidad de acción. Ya está casi reducido a nada, ¿verdad? De manera que vuelven a las privatizaciones. Esto de pagar la inversión en infraestructura en educación, pues es una deuda. Y el impulso de la ley esa de público-privado es privatización, y van ya hacia el seguro social, y está el agua de por medio. Es un gobierno neoliberal que no defiende en lo absoluto los intereses nacionales, pero eso sí, sus negocios, sus grandes obras siguen. El aeropuerto sigue, el aeropuerto sigue, que es una locura urbanística para este país. De manera que tenemos un pésimo presidente y un 3 veces pésimo secretario de Hacienda. ¿Ya? ¿Puedo dar las gracias? Gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Nino, muchas gracias. Toño, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Nino Canún.